Él nunca imaginó que un simple vendedor ambulante, un hombre sin lujos, sin estudios, sin nada que el mundo aplauda, sería la persona que le diría la frase más dura y más necesaria de toda su vida. Pero esa mañana, mientras el rico caminaba convencido de que lo sabía todo, estaba a punto de escuchar un consejo que partiría su orgullo y abriría un hueco profundo donde, por primera vez, algo verdadero podría entrar. Antes de seguir, cuéntame de qué ciudad o país me estás escuchando y suscríbete al canal para no perderte estas historias que tocan el alma. Ahora sí, continuemos. Él caminaba rápido, como siempre. Su vida entera había sido velocidad, decisiones rápidas, negocios rápidos, respuestas rápidas. No escuchaba a nadie porque creía que ya lo entendía todo. Él era el que daba órdenes, no el que recibía. El que enseñaba, no el que aprendía. Pero últimamente, esa seguridad tan firme empezaba a resquebrajarse por dentro. Había dormido mal, había discutido con su equipo, y por más que ganaba dinero, nada le sabía a nada. Salió a caminar para despejar la cabeza, pero la calle estaba llena de ruidos, caos, autos, gente. Todo le molestaba, todo le irritaba. El mundo se había vuelto demasiado pequeño para su mente cansada. Y ahí, en medio de ese ruido, escuchó una voz simple. «Señor, ¿le ofrezco algo?» Era un vendedor ambulante con una mesita vieja. Vendía cosas pequeñas, caramelos, pañuelos, botellitas de agua, llaveros baratos. Nada que un hombre rico necesitaría jamás. Él estaba listo para ignorarlo, como hacía siempre. Pero cuando levantó la mirada, algo lo detuvo. El vendedor sonreía, pero no era una sonrisa falsa, no era una sonrisa para vender, era una sonrisa tranquila, verdadera, profunda. El rico frunció el ceño. ¿Cómo alguien con tan poco podía verse tan en paz? «No necesito nada», dijo con frialdad. El vendedor no insistió, no se ofendió, no bajó la mirada. Solo dijo: «A veces uno no compra porque necesita, sino porque necesita detenerse un momento». El rico sintió un pequeño golpe en el pecho. Esa frase sencilla le atravesó algo. «¿Qué quiere decir?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo. El vendedor lo miró con una serenidad que el rico no recordaba haber visto en nadie. «Que la vida se vuelve pesada cuando uno olvida respirar», dijo. «La gente corre, corre y corre, pero no vive. Y cuando alguien se detiene, aunque sea un minuto, ese minuto ya cambia el día». El rico se quedó callado. No estaba preparado para esa clase de verdad a las 9 de la mañana. «¿Usted habla así para vender más?», preguntó, intentando recuperar su postura de superioridad. El vendedor sonrió con un gesto que no era burla, era sabiduría. «No, señor, hablo así porque viví mucho. Y aprendí que no gana más el que acumula, sino el que respira en paz». El rico sintió un nudo en la garganta. Él no tenía paz, ni un poco. «¿Y usted tiene paz?», preguntó, casi desafiando. «Tengo lo suficiente para dormir tranquilo», respondió el vendedor. «Y dormir tranquilo vale más que cualquier traje caro». Esa frase fue como un espejo cruel. Un espejo que mostraba exactamente lo que él había perdido. El vendedor tomó una pequeña piedra lisa de su mesa, la giró entre los dedos. Luego lo miró directo a los ojos. «Señor, si me permite, puedo darle un consejo, uno solo, pero puede cambiarle la vida». El rico sintió algo extraño, un miedo suave, una curiosidad que hacía años no sentía, un respeto que jamás habría tenido por alguien así. «Dígame», susurró. El vendedor respiró hondo, como quien elige cada palabra con cuidado. «El problema no es lo que usted tiene», dijo lentamente. «El problema es lo que dejó de sentir para conseguirlo». El rico sintió un escalofrío subir por la espalda, porque era verdad, dolorosa, pero verdad. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con la voz más baja de lo que esperaba. El vendedor apoyó la piedra sobre la mesa, la acarició con cariño, como si representara algo importante, y dijo: «Significa que perdió su alma en el camino, y ahora no sabe cómo regresar.
El rico sintió que algo se quebraba dentro de él. Una grieta fina, pero profunda. Una grieta por donde, por primera vez, entraba luz. Él no respondió, no podía. El vendedor, viendo su silencio, continuó. Saber mucho no sirve si uno no se siente. Usted aprendió a pensar, pero dejó de sentir. Aprendió a resolver, pero dejó de escucharse. Aprendió a ganar, pero perdió la paz. El rico volvió la mirada hacia sus propias manos, manos que firmaban contratos, manos que tomaban decisiones, manos que construyeron una vida entera, pero que no recordaba haber usado para acariciar, agradecer, descansar. El vendedor dijo algo más, muy despacio. Señor, usted corre tanto que se olvidó de ustedes dos, su corazón y su alma, y cuando el corazón se cansa y el alma se silencia, uno deja de vivir, aunque siga respirando. El rico sintió lágrimas subirle a los ojos. No lo entendía. No sabía por qué un desconocido estaba logrando algo que nadie en su vida había hecho. Hacerlo parar. Y en ese momento, por primera vez en muchos años, él escuchó de verdad. ¿Y cómo recuperó eso?, preguntó con voz temblorosa. El vendedor tomó aire, miró al cielo un instante y respondió. Primero tiene que detenerse, después tiene que sentirse y finalmente tiene que aprender a vivir de nuevo. El rico levantó la vista y ahí, en medio del ruido de la ciudad, entre una mesa vieja y un hombre humilde, comenzó la lección que cambiaría su vida para siempre. Él se quedó allí, parado frente a la pequeña mesa del vendedor ambulante, como si el mundo a su alrededor hubiera bajado el volumen de repente. Los autos seguían pasando, la gente seguía hablando, las tiendas seguían abriendo, pero nada de eso llegaba a sus oídos. Solo escuchaba el eco de lo que aquel hombre humilde acababa de decirle. Perdió su alma en el camino y ahora no sabe cómo regresar. El rico tragó saliva. Hacía años, muchos años, que nadie lo hacía detenerse. El vendedor lo observaba con paciencia, sin prisa, como si supiera que aquel silencio también era parte de la conversación. A veces, el alma necesita unos segundos para entender lo que la mente no quiere aceptar. Señor, dijo el vendedor con voz suave, no tenga miedo. Todos perdemos algo en el camino. Lo importante es decidir cuándo queremos recuperarlo. El rico respiró hondo, intentando acomodar dentro de sí tantas emociones nuevas. Tenía la sensación de que si daba un paso más, podría quebrarse o podría despertar. No sabía cuál era peor o cuál era mejor. No sé por dónde empezar, admitió él, con una honestidad que no recordaba haber usado con nadie. El vendedor sonrió. No con lástima, sino con ternura. Eso ya es un comienzo, dijo. Los que creen saber todo nunca empiezan nada. Los que reconocen que no saben, empiezan a vivir de verdad. El rico bajó la mirada. Nadie jamás le había dicho algo así. Él estaba rodeado de personas que lo admiraban, que lo temían o que le debían algo. Nadie le hablaba con esa sinceridad limpia. ¿Y qué hago ahora?, preguntó. El vendedor tomó una pequeña botella de agua de su mesa y se la alcanzó. Beba un poco, dijo, y respire. Todo cambio empieza con una respiración más lenta. El rico tomó la botella con cierta torpeza, como si no entendiera por qué ese gesto tan simple lo movía tanto. Dio un sorbo y luego otro. Sentía el agua bajar por su garganta como si fuera la primera que bebía en semanas. El vendedor continuó. ¿Sabe cuál es el problema de muchos ricos?, preguntó con calma. El rico arqueó una ceja, casi incómodo, pero curioso. Dígame, respondió. Que confunden tener con ser, dijo el vendedor. Tienen mucho, pero no son nada para ellos mismos. Llenan la vida de cosas, pero dejan vacíos todos los espacios del alma. Esas palabras le cayeron como un balde de verdad. ¿Y usted cómo sabe eso?, preguntó el rico sin ironía, sin orgullo. El vendedor levantó los hombros con humildad. Porque un día yo también quise tener, respondió. Quise tener más dinero, más cosas, más reconocimiento.
Y en esa búsqueda me olvidé de mi familia, de mi paz, de mi tiempo, hasta que un día me di cuenta de que había perdido lo único que era realmente mío, mi vida. El rico abrió los ojos sorprendido. ¿Y qué hizo?, preguntó. El vendedor sonrió, mirando sus manos gastadas. Aprendí a empezar otra vez, dijo, y empecé desde abajo, vendiendo en la calle, pero por primera vez vivía, respiraba, dormía en paz. No tenía mucho, pero tenía calma. Y descubrí algo: la calma vale más que el éxito sin alma. El rico sintió un escalofrío. Algo dentro de él se rompió, pero no para herirse, sino para abrir espacio. ¿Usted cree que yo puedo recuperar eso?, preguntó, casi como un niño buscando consuelo. Claro, respondió el vendedor, pero primero necesita aceptar algo. El rico lo miró esperando. Tiene que aceptar que no está bien, dijo el vendedor con total suavidad, y que no pasa nada por no estar bien. Esas palabras lo atravesaron como un rayo silencioso. Él siempre había fingido estar fuerte, siempre había actuado como alguien que sabía exactamente qué hacer, siempre había caminado como si el mundo dependiera de su paso firme, pero por dentro estaba cansado, vacío, confundido. El vendedor continuó: las personas que parecen fuertes todo el tiempo son las que más necesitan detenerse. El rico cerró los ojos unos segundos. Detenerse. Qué palabra tan simple, qué idea tan imposible para alguien como él. Cuando abrió los ojos, el vendedor añadió: Señor, ¿sabe qué es lo que más enferma a un hombre? ¿Qué?, susurró el rico. El orgullo, respondió el vendedor sin cambiar el tono. El orgullo hace que uno cree murallas. Y las murallas no solo impiden que los otros entren, también impiden que uno salga. El rico sintió la verdad como una punzada en el pecho. Él había vivido detrás de murallas durante años, murallas de éxito, murallas de trabajo, murallas de dinero, pero murallas al fin, murallas que no lo protegían, lo aislaban. El vendedor lo miró con firmeza amable. Si quiere recuperar su alma, tendrá que bajar esas murallas, poco a poco, ladrillo por ladrillo. El rico tragó saliva. ¿Y cómo hago eso?, preguntó. El vendedor sonrió, primero escuchando, después sintiendo, y finalmente siendo honesto consigo mismo. El rico respiró hondo. Sentía que el aire volvía a entrar a sus pulmones de una forma que no recordaba. El vendedor acomodó un amuleto pequeño sobre la mesa y dijo: y no está solo, nadie está solo. La vida siempre envía a alguien cuando uno está listo para escuchar. A veces un amigo, a veces un desconocido, a veces un simple vendedor en la calle. El rico levantó la vista. ¿Y usted cree que la vida me envió aquí?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. El vendedor sostuvo su mirada y dijo: no creo, estoy seguro. El rico sintió un temblor suave en el pecho, una mezcla de alivio y vértigo, como si la vida le hubiera hablado por primera vez en años. Y esa conversación recién estaba comenzando. El rico permanecía frente al vendedor como alguien que acaba de descubrir que vivió muchos años en una casa sin ventanas. Algo dentro de él se abría lentamente, dejando entrar una luz que no sabía si quería, pero que necesitaba. Había pasado tanto tiempo aparentando fuerza, inteligencia y control que escuchar palabras tan simples lo desarmaba por completo. El vendedor lo observaba con una paciencia infinita, como si supiera que cada silencio era parte del proceso. No lo apuraba, no lo presionaba, no trataba de convencerlo, solo estaba ahí. Y esa presencia tranquila, sin exigencias, tenía un poder extraño, un poder que el rico nunca había experimentado. Señor, dijo el vendedor con voz suave, usted ha llevado tanto peso encima que olvidó cómo se siente caminar ligero. El rico sintió que algo se movía dentro de él. Peso. Sim era iso, una palabra tan simple, pero tan exacta. ¿Y cómo se supone que se camina ligero?, preguntó él, intentando mantener la compostura.
El vendedor sonrió como quien escucha una pregunta honesta de alguien que por fin quiere entender. Soltando lo que no sirve, respondió, y aceptando lo que sí necesita. La vida es así. Uno carga demasiado y casi nunca carga lo que realmente importa. El rico respiró hondo. ¿Y qué es lo que yo cargo?, preguntó, sin ironía. El vendedor apoyó ambas manos sobre la mesa, mirándolo directo a los ojos. «Carga miedo», comenzó. «Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a ser menos de lo que los demás creen que es». Pausa. «Carga cansancio», añadió. «Uno que no se cura con vacaciones ni con dinero. Cansancio del alma, el peor de todos». Pausa de nuevo. «Y carga soledad», dijo finalmente. «Una soledad que usted no admite, pero que lo acompaña todos los días». El rico sintió como si cada palabra lo sacara de un rincón oscuro donde había guardado cosas que nunca quiso ver. Nadie jamás había dicho eso en voz alta. Nadie se había atrevido. Todos siempre lo trataron como el hombre que podía con todo, incluso cuando él sabía que no podía. «¿Y cómo sabe todo eso?», preguntó él casi en un susurro. El vendedor sonrió, no con superioridad, sino con comprensión. «Porque yo también cargué lo mismo», dijo, «y aprendí que cuando uno suelta lo que duele, empieza a escuchar lo que sana». El rico se quedó mirando el suelo, no porque estuviera triste, sino porque estaba sintiendo, y hacía mucho tiempo que no permitía que eso pasara. El vendedor continuó. «La gente cree que los ricos lo tienen todo», dijo, «pero muchos de ellos han perdido lo más simple: sentarse, respirar, conversar sin prisa, sentir el día. He visto hombres con millones llorar como niños porque no saben cómo descansar». El rico cerró los ojos. Era como escuchar su propia alma hablar a través de otra persona. «¿Y qué hago con esta soledad?», preguntó él, con un temblor que no pudo esconder. El vendedor tomó un pequeño caramelo de su mesa y se lo dio. «Empiece por aceptar que está ahí», dijo. «La soledad no se cura ignorándola, se cura acompañándola y poco a poco, entendiendo qué la provoca». El rico sostuvo el caramelo sin abrirlo. Era un gesto simple, infantil, pero algo tan pequeño lo conmovía como si fuera un abrazo. «Yo no estaba preparado para esto», admitió él. El vendedor se echó a reír suavemente. «Nadie lo está», respondió. «Pero la vida sabe cuándo es el momento, y hoy, por alguna razón, lo trajo aquí». El rico levantó la vista queriendo entender algo que no sabía explicar. «¿Usted cree que esto es una casualidad?», preguntó. El vendedor negó lentamente. «Las casualidades existen para los que no escuchan», dijo. «Para los que escuchan, todo tiene sentido». El rico sintió un estremecimiento. No era miedo, era claridad. Era como si alguien hubiera movido una cortina y detrás de ella estuviera la vida que él siempre quiso, pero nunca se permitió vivir. El vendedor continuó con una voz casi paternal. «Señor, usted necesita volver a sentir las cosas simples: el sol en la cara, el aire fresco en la mañana, un café tomado sin prisa, una charla sincera, el silencio». Pausa. «Usted tiene todo para vivir bien, pero vive como si estuviera huyendo». El rico apretó los labios. Huir. Esa palabra le quedó clavada. Él siempre había estado huyendo. Huyendo de decepcionar, huyendo de sentirse pequeño, huyendo de mirar sus propios vacíos. «No sabía que estaba huyendo», murmuró él. El vendedor asintió con serenidad. «Los que huyen nunca saben que están huyendo», dijo. «Solo sienten cansancio, solo sienten angustia, solo sienten un vacío que no entienden y buscan llenarlo con cosas, cuando lo que necesitan es detenerse». El rico tragó saliva. «¿Y si me detengo, qué encuentro?», preguntó. El vendedor se inclinó un poco hacia él, como si fuera a decir algo extremadamente importante. «Se encuentra a usted mismo», dijo. «Y créame, ese encuentro vale más que cualquier riqueza». El rico sintió un calor suave subirle por el pecho, como si algo dentro de él despertara después de años dormido. «¿Y cómo empiezo ese encuentro?»,
preguntó con voz baja. El vendedor respiró hondo. Con honestidad, respondió, diciéndose la verdad, aunque duela, mirándose sin máscaras, admitiendo lo que siente y permitiéndose ser humano otra vez. El rico sintió lágrimas en los ojos, pero no las escondió. Hacía años que nadie me hablaba así, dijo. El vendedor sonrió con ternura. Porque usted no dejaba, respondió. Pero hoy dejó. El rico levantó la cabeza. Sentía que algo dentro de él cambiaba, como una puerta que se abre muy despacio. Y el vendedor añadió, Señor, esta conversación no es el final, es el comienzo. Un comienzo que usted no sabía que necesitaba, pero que su alma venía pidiendo hace mucho tiempo. El rico respiró hondo, muy hondo, y por primera vez en muchos años sintió que estaba realmente ahí, presente, vivo, escuchando, y la vida, a través de un vendedor ambulante, acababa de empezar a hablarle. El rico permanecía frente al vendedor como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, estaba diciendo la verdad sin pronunciar una sola palabra. Su postura había cambiado. Ya no estaba erguido como siempre, con el pecho inflado y el gesto duro. Sus hombros habían bajado. Su mirada se había suavizado. Parecía un hombre cansado, pero un hombre que por fin se permitía estar cansado. El vendedor lo observaba con esa expresión serena que tiene la gente que ya vio mucho en la vida. No mostraba sorpresa, ni orgullo, ni superioridad, solo presencia. Una presencia que no juzga, que no exige, que no apresura. Una presencia que acompaña. Señor, dijo el vendedor con calma, muchas veces el cambio comienza cuando uno deja de fingir que está bien. El rico levantó la vista lentamente. Sentía un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, era de alivio. Alivio por no tener que sostener su máscara por unos minutos. Yo no sabía que estaba tan mal, admitió él con voz baja. El vendedor asintió despacio. La gente fuerte no cae de golpe, respondió. Se va quebrando en silencio, un poquito cada día, hasta que un día ya no puede sostener más. El rico sintió un escalofrío. Era exactamente así. No había sido un gran colapso. Había sido un desgaste lento, silencioso, invisible para todos, excepto para su alma. Siempre pensé que tenía que seguir adelante, dijo él, sin parar, sin fallar, sin mostrar debilidad. El vendedor sonrió con ternura. Eso no es fortaleza, señor, explicó. Eso es miedo vestido de fuerza. El rico abrió los ojos sorprendido. Nunca había escuchado algo tan exacto. Era como si todas sus emociones tuvieran nombre por primera vez. ¿Miedo a qué?, preguntó él. El vendedor lo miró directo, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Miedo a decepcionar, dijo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que lo vean vulnerable. Miedo a que descubran que no puede con todo. Pausa. Miedo a que su valor dependa de lo que hace y no de lo que es. El rico sintió que las palabras se clavaban suave, pero profundamente. Era eso, exactamente eso. Había construido una vida entera intentando probarse. Probar que era competente, probar que era fuerte, probar que podía, probar que merecía estar donde estaba. Pero nunca se había preguntado si esa vida era realmente suya. Yo nunca supe quién era sin mi trabajo, confesó él. El vendedor apoyó los codos en la mesa, con gesto comprensivo. Eso le pasa a muchos, respondió. Creen que son su empresa, su dinero, su cargo, pero cuando la vida les quita eso por un momento, se quedan sin identidad, porque nunca construyeron una vida interior. El rico bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. ¿Y usted cómo construyó la suya?, preguntó. El vendedor respiró hondo, como quien busca dentro de sí una memoria antigua. Perdiendo, dijo. Tuve que perder para entender. A veces la vida nos quita lo que creemos que nos sostiene, para mostrarnos lo que realmente nos sostiene. Pausa. Perdí trabajo, perdí estabilidad, perdí mi plan de vida, y ahí, en medio de todo eso, me quedé solo conmigo, y descubrí que nunca me había escuchado.
El rico sintió un estremecimiento. No era pena, era identificación. Yo tampoco me escucho, admitió él. No sé ni por dónde empezar. El vendedor tomó una pequeña libreta gastada que estaba al lado de sus productos. La abrió en una página en blanco y la giró hacia el rico. Empiece por aquí, dijo, por escribir lo que siente hoy. No lo que piensa, lo que siente. El rico se quedó inmóvil. Escribir lo que sentía era algo tan simple que se volvía enorme para alguien como él. No sé si puedo, confesó él. Claro que puede, respondió el vendedor. Lo que no puede es seguir viviendo con todo eso guardado. Lo que no se dice, se hincha. Lo que no se siente, se pudre. Era duro, pero era verdadero. El vendedor continuó. Los hombres como usted aprendieron a callar el alma, y cuando el alma calla mucho tiempo, empieza a hablar a través del cuerpo. Ansiedad, insomnio, cansancio, enojo, vacío. El rico se llevó la mano al pecho. Sentía cada palabra. Sentía que hablaban de él. Yo tengo todo eso, dijo en un susurro. El vendedor asintió. Porque lleva años viviendo hacia afuera, explicó, y muy poco hacia adentro. El rico cerró los ojos unos segundos. Por primera vez, todo hacía sentido. El vendedor apoyó una mano en la mesa con gentileza. Señor, vivir cansado no es normal. Vivir vacío no es normal. Vivir triste sin saber por qué, tampoco. Usted no nació para sobrevivir. Nació para vivir. Y la vida no quiere más de usted. Quiere más de usted consigo mismo. El rico sintió que algo dentro de él se partía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Usted cree que aún puedo cambiar?, preguntó con voz temblorosa. El vendedor sonrió con los ojos. Mientras respire, puede. Pausa. Y mientras escuche, la vida siempre le mostrará por dónde empezar. El rico respiró hondo, tan hondo que sintió el aire llegar a lugares que hacía años no sentía. ¿Y qué hago ahora?, preguntó. El vendedor lo miró con ternura firme. Ahora, siga escuchando, dijo, porque lo que viene es la parte más importante. Y así, en medio de una calle cualquiera, entre dos desconocidos que no deberían haberse encontrado, comenzaba la revelación que transformaría su vida para siempre. El rico respiró hondo, preparándose sin saber para qué. Había algo en el ambiente, como si el mundo hubiera detenido el ruido solo para que él pudiera escuchar lo que venía. El vendedor lo observaba con la serenidad de alguien que no tiene prisa por decir la verdad, pero que también sabe que la verdad no puede esperar demasiado tiempo. Señor, comenzó el vendedor, acomodando un pequeño amuleto sobre la mesa. Lo que voy a decirle quizá no sea fácil de aceptar, pero usted está listo para escucharlo. Lo veo en sus ojos. El rico tragó saliva. Sentía su corazón latir con una fuerza que hacía mucho no sentía. Dígame, pidió él. Necesito entender lo que me pasa. El vendedor inclinó la cabeza con ternura. Lo que le pasa, dijo lentamente, es que vivió tanto tiempo siendo fuerte que se olvidó de ser humano. El rico sintió un golpe suave en el pecho. Un golpe que no dolía, pero despertaba. ¿Ser humano?, repitió él confundido. Sí, respondió el vendedor. Usted aprendió a resolver problemas, pero no a sentir emociones. Aprendió a trabajar duro, pero no a descansar sin culpa. Aprendió a cuidar de todos, pero no a cuidarse. Aprendió a callarse cuando lo que necesitaba era hablar. El rico bajó la mirada. Era la primera vez que alguien describía su vida con tanta claridad. Yo siempre pensé que sentir era una debilidad, admitió él. El vendedor negó con suavidad. Eso es lo que nos enseñan, dijo. Pero no es verdad. Lo que enferma no es sentir. Lo que enferma es no sentir. Un hombre que no siente se rompe por dentro sin darse cuenta. El rico apretó los labios. Su vida entera había sido así. Romperse en silencio. El vendedor continuó. Y ahí está el verdadero problema. Usted sabe hacer muchas cosas, pero no sabe escucharse. Tiene todo menos calma. Tiene todo menos felicidad. Tiene todo menos a usted mismo.
El rico levantó la mirada, con los ojos brillando de emoción contenida. ¿Y cómo empiezo a escucharme?, preguntó. El vendedor tomó una pequeña piedra lisa y la sostuvo entre los dedos. Empiece por lo más simple, dijo, por preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Y responda sin miedo, sin vergüenza, sin lógica. Sienta y después piense, no al revés. El rico dejó escapar un suspiro que llevaba años guardado. Tengo miedo, confesó, mucho miedo. El vendedor sonrió con ternura. Eso es bueno, respondió. El miedo es una puerta y solo se abre cuando uno está a punto de cambiar. El rico se estremeció. Nunca imaginó que el miedo pudiera significar algo positivo. ¿Y qué hago con ese miedo?, preguntó él. El vendedor apoyó la piedra sobre la mesa. No lo pelee, dijo. No lo esconda, no lo mate, solo siéntese con él. Pregúntele qué quiere decirle. El miedo no viene para atacar, viene para avisar. El rico lo escuchaba con atención absoluta. Era como si cada frase abriera un espacio dentro de él que había estado cerrado por décadas. El vendedor continuó. Y ahora voy a decirle algo que quizás sea lo más importante. Usted no necesita más logros, necesita más verdad. El rico frunció el ceño. ¿Verdad?, repitió. Sí, dijo el vendedor. La verdad de lo que quiere. La verdad de lo que siente, la verdad de lo que le duele, la verdad de lo que lo cansa, la verdad de lo que lo llena y de lo que lo vacía. Pausa. Usted vivió años siguiendo expectativas, pero nunca siguió su alma. El rico sintió que una corriente de aire frío recorría su espalda. Era una sensación extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana en su interior. No sé qué quiere mi alma, admitió él. No sé si alguna vez la escuché. El vendedor apoyó una mano sobre la mesa en un gesto de presencia. Es normal, dijo. Cuando la gente corre tanto, la voz del alma se queda atrás, pero no se pierde, solo se queda esperando. Y cuando uno se detiene, ella vuelve a hablar. El rico respiró hondo. Sentía que algo dentro de él vibraba, como si despertara de un sueño largo. ¿Y cómo la escucho?, preguntó. El vendedor lo observó con una mezcla de ternura y firmeza. Con silencio, respondió. Con honestidad, con momentos simples, con una caminata sin prisa, con una noche sin trabajo, con una conversación sincera como esta. El rico tragó saliva. Yo olvidé cómo tener momentos así, dijo. Mi vida es puro ruido. El vendedor asintió. El ruido confunde, dijo. El silencio revela. El rico se quedó mirando al vendedor como si estuviera viendo a alguien que llevaba años esperando encontrar. Y entonces, el vendedor dijo la frase que marcaría ese día para siempre. Señor, usted no necesita más cosas, necesita más alma. Y el alma solo despierta cuando uno se detiene. El rico sintió un temblor suave en las manos. No era miedo. Era una verdad demasiado grande entrando de golpe. ¿Qué hago con todo esto que estoy sintiendo?, preguntó. El vendedor lo miró con una ternura profunda. Lo que hace un hombre valiente, respondió, seguir escuchando. Y así, entre dos desconocidos que parecían venir de mundos opuestos, comenzaba a nacer una conexión que la vida llevaba años intentando crear. El rico sintió que el aire a su alrededor había cambiado. Ya no era solo una mañana común en la calle. No eran solo dos personas conversando. Era como si la vida hubiera detenido un instante entero para que él finalmente se encontrara consigo mismo. El vendedor lo miraba con esa calma que no intimida, pero que desnuda el alma. Señor, dijo el vendedor con voz suave, ¿sabe cuándo empieza el verdadero cambio? El rico negó con la cabeza, esperando casi con ansiedad la respuesta. Cuando uno se mira sin excusas, respondió el vendedor, sin máscaras, sin historias inventadas, sin discursos aprendidos, solo uno mismo y la verdad. El rico apretó las manos. La palabra verdad le golpeaba cada vez más fuerte. Yo no sé si puedo hacer eso, admitió él tragando saliva. El vendedor esbozó una sonrisa cálida. Claro que puede, dijo.
Lo difícil no es mirarse, lo difícil es aceptarse. El rico sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántos años llevaba evitando eso? ¿Cuántos años escondiendo cosas que ni él sabía nombrar? ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, preguntó con miedo. El vendedor inclinó la cabeza con ternura. Entonces será el primer paso para cambiarlo, dijo. Lo que uno reconoce, lo transforma. Lo que uno niega, lo controla. El rico cerró los ojos unos segundos. La frase parecía quedarse suspendida en el aire. Cuando los abrió, el vendedor añadió: «Usted tiene una vida llena de logros, señor, pero nunca se permitió tener una vida llena de sentido». El rico sintió que esa frase lo atravesaba como una flecha silenciosa. Sentido. Esa palabra lo perseguía desde hacía años, sin que él entendiera por qué. «Siempre pensé que hacer más era tener sentido», dijo él. El vendedor negó despacio. «Hacer más no da sentido», explicó. «Sentir más, sí. Vivir más, sí. Estar presente, sí». Pausa. El sentido nace cuando uno deja de correr y empieza a estar. El rico dejó escapar un suspiro que parecía salir del fondo de su alma. «Yo nunca estoy», admitió. «Siempre estoy en lo próximo, en lo que falta, en lo que debo hacer. Nunca estoy donde estoy». El vendedor asintió. «Eso cansa», dijo. «Cansa más que cualquier trabajo físico. La mente corriendo, agota, el corazón sin descanso, se rompe». El rico bajó la mirada. «Estoy cansado», susurró. «Muy cansado». El vendedor colocó una mano sobre la mesa cerca de él, sin tocarlo, pero acompañándolo. «Ese cansancio no es de hoy», dijo. «Es de años, años viviendo como si el mundo dependiera de usted. Años sosteniendo cosas que nadie le pidió que sostuviera. Años queriendo demostrar que puede con todo, cuando nadie puede con todo». El rico sintió un temblor en el pecho, una especie de alivio mezclado con tristeza. Era la primera vez que alguien decía algo que él apenas lograba admitir en silencio. «Yo tenía miedo de parar», confesó él. El vendedor sonrió suavemente. «Todos tenemos ese miedo», respondió. «Porque cuando uno para, la verdad aparece y la verdad asusta». Pausa. «Pero también cura». El rico levantó la mirada lentamente. «¿Usted cree que yo puedo curar esto?», preguntó con vulnerabilidad real. El vendedor respiró hondo. «Claro que sí», dijo. «Pero necesita dos cosas: valor para mirar y paciencia para sanar. Lo primero es suyo. Lo segundo se aprende». El rico sintió su garganta cerrarse un poco. Estaba emocionado, pero no sabía cómo expresar ese peso que llevaba dentro. El vendedor continuó. «Déjeme hacerle una pregunta», dijo él. «Una sola, pero respóndala con el corazón, no con la cabeza». El rico enderezó la espalda, atento. «Dígame». El vendedor lo miró fijo con una suavidad que hacía daño y alivio al mismo tiempo. «¿Cuándo fue la última vez que se sintió feliz? ¿De verdad?». El rico abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El silencio se extendió como un espejo que él no quería mirar. El vendedor no lo apuró, solo esperó. Finalmente, el rico cerró los ojos y murmuró: «No lo sé». Pausa. «Creo que olvidé cómo se siente». El vendedor asintió con comprensión profunda. «Entonces ahí está el inicio», respondió. «No en recuperar lo que perdió, no en ganar más, no en cambiar toda su vida de golpe». Pausa. «Su inicio está en recordar cómo se siente estar vivo». El rico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estar vivo. No solo existir, no solo funcionar, vivir. «Yo no sé cómo volver a eso», dijo él. El vendedor sonrió como quien mira a alguien que dio el paso más importante sin darse cuenta. «Por eso la vida lo trajo aquí», respondió. «Porque no sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que hacerlo». Pausa. «Y ahora que abrió el alma, lo que viene es la parte que más transforma». El rico tragó saliva. «¿Y qué viene ahora?», preguntó. El vendedor apoyó ambas manos en la mesa, firme pero sereno. «Ahora viene la verdad que usted ha evitado toda su vida», dijo.
la verdad que lo va a liberar, aunque primero duela un poco. El rico sintió su corazón acelerar, porque por primera vez estaba listo para escucharla. El rico sintió que cada palabra del vendedor lo empujaba hacia un lugar que había evitado toda su vida, su interior. No ese interior lleno de pensamientos, listas, planes y responsabilidades, sino el otro, el profundo, el silencioso, el que él siempre había mantenido bajo llave. El vendedor se acomodó en su pequeño banquito, como si supiera que lo que venía requería calma, mucha calma. «Señor», dijo con voz suave, «ahora necesito que escuche algo que la mayoría de la gente rica nunca quiere escuchar». El rico tragó saliva. Tenía miedo, pero también sentía una curiosidad que le hervía en las venas. «Dígame», respondió. El vendedor lo miró con una mezcla de firmeza y ternura. «Usted no trabaja tanto por ambición», dijo lentamente. «Trabaja así por herida». El rico frunció el ceño, confundido. «¿Herida? ¿Cuál herida?». El vendedor inclinó la cabeza. «La que viene de no sentirse suficiente», dijo. «La herida que le hizo creer que tenía que ganarse el derecho a ser querido. La herida que le dijo que descansar era perder, que fallar era vergonzoso, que sentir era peligroso». El rico sintió como si alguien hubiera puesto un dedo justo en la parte más escondida de su alma. «No entiendo», susurró. El vendedor se acercó un poco, sin invadir, pero mostrando presencia. «Se lo explico», dijo. «Hay personas que trabajan para vivir, hay personas que trabajan para crecer, y hay personas que trabajan para no sentir». Pausa. «Usted pertenece al tercer grupo». El rico sintió un vacío extraño expandiéndose en su pecho. Era como si alguien hubiera descrito su vida entera en una sola frase. «Yo no sabía eso», admitió él. El vendedor sonrió apenas. «Claro que no lo sabía», dijo, «porque nunca se permitió detenerse lo suficiente como para sentirlo». El rico apoyó las manos sobre sus rodillas. Tenía la sensación de que si no se sostenía, se caería. El vendedor continuó. «¿Sabe qué es lo que duele tanto en la gente exitosa?», preguntó. El rico negó con la cabeza, en silencio. «Que confunden reconocimiento con amor», dijo el vendedor. «Creen que ser admirados es lo mismo que ser queridos. Creen que ser eficientes es lo mismo que ser valiosos. Creen que dar resultados es lo mismo que ser vistos». El rico sintió un temblor recorrerle los brazos. Era como si escuchara por primera vez algo que siempre había sospechado, pero nunca había querido admitir. «¿Y usted cree que yo...?», preguntó él, con la voz quebrada. El vendedor terminó su frase. «Sí, señor. Usted buscaba amor, pero lo buscó en lugares que solo dan aplausos». El rico cerró los ojos un momento. Una lágrima escapó sin que él la detuviera. Era pequeña, silenciosa, pero cargaba años de cosas no dichas. «Yo nunca me sentí suficiente», confesó él, con una honestidad que lo dejó temblando. El vendedor asintió con una suavidad que parecía un abrazo. «Esa es la herida», dijo, «y esa herida es la que lo hizo trabajar sin descanso, no para crecer, sino para llenar un vacío que no se llena con dinero». El rico tomó aire, intentando no quebrarse. «¿Y cómo se sana una herida así?», preguntó, temblando un poco. El vendedor acomodó una de las botellas de agua sobre la mesa, como si ese gesto simple ayudara a ordenar la vida. «Primero», dijo, «aceptándola, no luchando contra ella, no escondiéndola, no huyendo». Pausa. «Segundo, dejando de exigirse tanto. La autoexigencia es una cárcel elegante, pero cárcel al fin». Pausa. «Tercero, permitiéndose recibir cariño, no solo darlo». El rico levantó la mirada lentamente. «Nunca supe recibir cariño», admitió él. El vendedor lo miró con ternura profunda. «Porque creyó que tenía que merecerlo», respondió. «Y el cariño no se merece, se permite». El rico sintió que esa frase lo rompía y lo reconstruía al mismo tiempo. Permitir cariño, permitir descanso, permitir sentir, permitir ser. Palabras que nunca habían sido parte de su vida. «No sabía cuánto me dolía esto», dijo él.
El vendedor asintió. Las heridas silenciosas son así, explicó. No duelen en la piel, duelen en el alma. Y uno aprende a vivir con ellas como si fueran normales, pero no lo son. El rico respiró hondo, casi temblando. ¿Usted cree que puedo sanar?, preguntó. El vendedor sonrió con los ojos. Usted ya comenzó, respondió. La sanación empieza cuando uno deja de correr y empieza a sentir. Y hoy usted sintió. El rico bajó la mirada emocionado. No sabía que hablar así me haría tanto bien, dijo. El vendedor afirmó con la cabeza. Siempre hace bien, dijo, porque el alma solo se calma cuando la verdad sale a la luz. El rico tragó saliva. ¿Y qué viene ahora?, preguntó con un tono casi infantil, como quien por fin confía en alguien. El vendedor respiró hondo, apoyó ambas manos en la mesa y dijo: ahora viene la parte más delicada, la parte que no se aprende en libros, ni en cursos, ni en negocios. Pausa. La parte en la que usted descubre qué necesita para volver a sentirse vivo. El rico sintió un escalofrío, porque sabía que lo que venía después podía cambiar su vida para siempre. El rico sentía que algo dentro de él se había rompido, pero no de la forma que asusta. Era un quiebre que liberaba, un quiebre que dejaba entrar aire, luz y significado. El vendedor lo observaba en silencio, dándole espacio para sentir, no para pensar, no para analizar, para sentir, algo que él no hacía desde hacía mucho tiempo. Señor, dijo el vendedor suavemente, ¿sabe cuál es el mayor dolor de un hombre que lo tiene todo? El rico levantó la mirada, con los ojos aún húmedos. ¿O cuál?, preguntó. El vendedor lo observó un instante antes de responder. Descubrir que nunca se tuvo a sí mismo. Esas palabras lo atravesaron como un rayo silencioso. No hacían ruido, pero iluminaban todo. El rico se quedó inmóvil, respirando despacio. Era duro admitirlo, pero era verdad. Había perdido tanto tiempo construyendo una imagen que la gente admirara, que olvidó construir una vida que él mismo pudiera amar. Yo nunca me tuve a mí, susurró él, sorprendido de lo fácil que salía esa confesión frente a ese hombre humilde. El vendedor asintió con suavidad. Porque siempre vivió para afuera, explicó. Para cumplir, para demostrar, para sostener, para competir. Pausa. Pero nunca vivió para adentro. El rico tragó saliva. ¿Y cómo se vive para adentro?, preguntó. El vendedor tomó una pequeña pulsera de hilo que había en su mesa y la sostuvo entre los dedos mientras hablaba. Se vive sintiendo, dijo. Se vive escuchándose. Se vive haciendo cosas que llenan, no que pesan. Se vive estando presente y sobre todo se vive con verdad, no con máscaras. El rico bajó la mirada hacia sus propias manos. Eran manos fuertes, hábiles, capaces, pero también eran manos vacías. Manos que habían sostenido de todo, menos a sí mismo. Siempre pensé que la felicidad era un resultado, dijo él. Algo que llegaba después de lograr cosas. El vendedor negó con la cabeza, despacio. La felicidad no llega después, respondió. Llega durante. Pero usted vivía tan ocupado con lo que venía después, que nunca estuvo durante. El rico sintió un golpe suave, pero certero. Yo nunca estuve, admitió. El vendedor sonrió con ternura. Eso pasa cuando la mente vive en el siguiente paso, dijo. Y el corazón vive esperando que alguien lo alcance. El rico respiró hondo, como si el aire necesitara acomodarse dentro de él. El vendedor se inclinó un poco hacia adelante, con seriedad amable. Señor, ¿sabe cuál fue su mayor pérdida?, preguntó. El rico negó con la cabeza, temeroso de escuchar. El tiempo que no vivió, respondió el vendedor. El tiempo que pasó preocupado. El tiempo que pasó corriendo. El tiempo que pasó demostrando. Ese tiempo no vuelve. Pausa. Pero lo que sí vuelve es el sentido. El rico sintió algo moverse dentro de su pecho. Un calor nuevo. Un pequeño despertar. Yo quiero recuperar eso, dijo él con voz temblorosa. Quiero recuperar el sentido. El vendedor afirmó con la cabeza. Y va a hacerlo, dijo. Pero primero tiene que entender por qué lo perdió.
Pausa. Usted perdió el sentido cuando dejó de escuchar lo que su alma necesitaba. El rico frunció el ceño, tratando de comprender esa frase. ¿Y qué necesitaba?, preguntó. El vendedor lo miró con una claridad que lo dejó sin aliento. Necesitaba descanso, cariño, silencio, compañía sincera, momentos simples y verdad. Pausa. Pero usted eligió exigencia, prisa, miedo y expectativas ajenas. El rico cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Era como descubrir una herida que siempre había tenido, pero nunca había visto. ¿Por qué hice eso?, preguntó él con un nudo en la garganta. El vendedor apoyó una mano firme sobre la mesa. Porque creyó que tenía que ganarse el derecho a ser querido, explicó. Porque alguien, alguna vez, le hizo pensar que solo valía cuando producía. Porque confundió ser útil con ser amado. El rico sintió un golpe de verdad directo en el centro del pecho. Se le escapó una lágrima, después otra y otra. No era tristeza, era reconocimiento, era alivio, era despertar. Yo nunca me sentí amado sin tener que demostrar algo, confesó él con la voz quebrada. El vendedor asintió con el corazón en los ojos. Y por eso buscó tanto afuera, dijo, porque nadie le enseñó a buscar adentro. El rico respiró hondo, muy hondo, como si la vida volviera a entrar por primera vez. El vendedor continuó, pero ahora usted sabe algo que cambia todo. El amor no se gana, se recibe. Pausa. Y usted merece recibirlo, desde siempre, aunque nadie se lo haya dicho. El rico sintió que esas palabras tocaban un lugar tan profundo que nunca supo que existía. ¿Y qué hago con esto que siento ahora?, preguntó él. El vendedor tomó aire, despacio, como quien prepara la respuesta clave. Lo que hace un hombre que está renaciendo, dijo, seguir adelante sin máscaras, seguir adelante con el corazón abierto y prepararse, porque lo que le voy a decir ahora es lo que realmente va a cambiar su vida. El rico levantó la mirada, con emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Qué es?, preguntó. El vendedor se enderezó, miró a los ojos del rico con una profundidad que parecía atravesarlo, y dijo, la razón por la que nunca fue feliz es la razón que hoy lo va a liberar. El rico sintió un escalofrío recorrerle la columna, porque sabía que la verdad final estaba a punto de ser revelada. El rico estaba sentado frente al vendedor como quien ha llegado por fin al lugar que siempre estuvo buscando sin saberlo. Todo en él había cambiado. Sus hombros estaban más bajos, su respiración más lenta, su mirada más suave. Ya no parecía un hombre lleno de certezas, parecía un hombre lleno de verdad, una verdad que por primera vez no daba miedo, sino alivio. El vendedor acomodó las últimas cosas sobre su mesa, sabiendo que el momento más importante de toda esa conversación estaba por llegar. No tenía prisa. La verdad necesita espacio, y el rico, por primera vez, lo tenía. Señor, comenzó el vendedor, le prometí que le diría algo que podría liberarlo, algo que quizá duela, pero que cuando entre en su alma va a hacer espacio para una vida nueva. El rico respiró hondo. Estoy listo, dijo con sinceridad. Dígame la verdad. El vendedor lo miró con ojos llenos de humanidad. Usted no buscaba éxito, dijo lentamente. Buscaba cuidado. El rico se quedó inmóvil. La palabra cuidado lo atravesó como una flecha silenciosa. No entiendo, susurró. El vendedor continuó con suavidad. Usted no trabajaba para ganar más. Trabajaba para no sentirse solo. Pausa. Usted no era duro porque era fuerte. Era duro porque tenía miedo. Pausa. Usted no quería reconocimiento. Quería sentir que su existencia importaba para alguien. El rico sintió un temblor profundo en el pecho, como si esa verdad tocara la raíz misma de su historia. Yo nunca lo vi así, dijo, con la voz quebrada. El vendedor inclinó la cabeza. Porque siempre vivió hacia afuera, explicó. El mundo lo aplaudió por lo que hacía, pero muy pocos lo miraron por lo que era.
y usted comenzó a creer que solo tenía valor cuando producía, que solo merecía cariño cuando daba resultados, que descansar era un riesgo, que sentir era una amenaza. El rico cerró los ojos. Esa era su historia, completa, clara, desnuda. ¿Y ahora qué hago con esto?, preguntó él con lágrimas silenciosas. El vendedor respiró profundamente antes de decir la frase más importante de toda aquella mañana. Tiene que aprender a tratarse como siempre trató a los demás, con paciencia, con cariño y con verdad. Pausa. Usted nunca se cuidó, porque nadie le enseñó cómo hacerlo. El rico abrió los ojos, sorprendido. ¿Cuidarme?, repitió. Sí, señor, dijo el vendedor. Cuidarse no es un lujo, es un deber. Cuidarse es dormir cuando el alma pide descanso. Cuidarse es llorar cuando el pecho se aprieta. Cuidarse es decir no puedo más sin sentir culpa. Cuidarse es aceptar ayuda. Cuidarse es sentir. Pausa. Usted pasó tantos años sobreviviendo que olvidó vivir. El rico bajó la mirada con lágrimas cayendo sin resistencia. Sí, sobreviví. No viví, admitió con dolor y alivio mezclados. El vendedor puso una mano cerca de él, sin tocar pero acompañando. Y ahora viene la mejor parte, dijo. La vida no lo castigó por eso, solo lo estaba esperando. Pausa. Y hoy usted llegó. El rico levantó la cabeza lentamente, sintiendo algo nuevo dentro de sí. Esperanza. El vendedor tomó un pequeño objeto de su mesa, un simple llavero de madera, gastado, pero cuidado con cariño. Lo puso frente al rico. ¿Qué es esto?, preguntó él. Un recordatorio, dijo el vendedor, para que cada vez que lo mire, recuerde que no necesita correr más, que la puerta que buscaba siempre estuvo dentro, que el camino que lo llevará a usted comienza aquí. El rico tomó el llavero con manos temblorosas. Nunca un objeto tan simple había significado tanto. El vendedor añadió, «Señor, usted no necesita más éxito, necesita más vida». Pausa. Y la vida empieza cuando uno se atreve a sentir. El rico respiró profundamente, muy profundamente, como si por fin pudiera llenar los pulmones. «Gracias», dijo con una sinceridad que le calentaba la voz. «Gracias por esto, por todo. Yo no sé cómo pagarlo». El vendedor sonrió con ternura. «No tiene que pagarlo», respondió. «Solo tiene que vivirlo». Un silencio profundo se formó entre los dos. No un silencio incómodo, un silencio que abraza. El rico miró al vendedor una última vez. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó, casi con esperanza de niño. El vendedor levantó la mirada hacia el cielo, como si escuchara una verdad que él ya conocía. «La vida siempre se encarga de reunir a quienes tienen algo por aprender juntos», dijo. «Si necesitamos volver a hablar, volveremos». El rico se levantó despacio, sintiendo que sus pasos eran diferentes, más ligeros, más presentes, más verdaderos. Miró el llavero en su mano. Era pequeño, pero parecía abrir un mundo. «Voy a empezar», dijo él con decisión suave pero firme. «No sé cómo, pero voy a empezar». El vendedor asintió. «Eso es todo lo que hace falta», dijo. «El resto, la vida lo enseña». El rico dio unos pasos, se volvió una última vez y vio al vendedor allí, tranquilo, como si fuera un faro silencioso en medio de la ciudad. Y entonces lo entendió. No era el vendedor quien había cambiado su vida. Era la verdad que él por fin se permitió escuchar. Y así, con un simple llavero en la mano y una verdad recién nacida en el corazón, el rico comenzó su vida de verdad.